Hola a todos nuestros queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado mucha curiosidad y expectación en los últimos tiempos. Vamos a desvelar algunos de esos secretos que rodean la relación de Burak y Neslihan. Si lo han adivinado, vamos a poner al descubierto los entresijos de su vínculo, esas pequeñas cosas que los hacen únicos y que a menudo nos preguntamos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su mundo, explorando lo que los ha unido, lo que los mantiene fuertes y quizás, solo quizás, algunos detalles que hasta ahora solo ellos conocían. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, les recuerdo algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Ya dicho esto, vamos a comenzar. La pareja formada por Burak y Neslihan ha sido durante mucho tiempo el centro de atención de los medios y de sus seguidores. Son dos personalidades fuertes, exitosas en sus respectivas carreras, y su relación, a simple vista, parece sacada de un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada tan perfecta? ¿Cuáles son los pilares que sustentan su amor? Hoy vamos a intentar responder a estas preguntas. Empecemos por el principio, por cómo se conocieron. Si bien hay versiones oficiales, a menudo los detalles más íntimos se filtran o se revelan con el tiempo. Se rumorea que su primer encuentro no fue tan romántico como podríamos imaginar, sino más bien en un contexto profesional, quizás durante la filmación de algún proyecto. Lo interesante aquí es cómo una conexión inicial, tal vez puramente laboral, evolucionó hacia algo mucho más profundo. No se trata solo de atracción física, sino de esa chispa que surge cuando dos almas se reconocen, cuando hay una conexión intelectual y emocional que va más allá de lo superficial. Uno de los secretos más comentados de su relación es la forma en que han logrado mantener su vida privada lejos de los flashes constantes. En un mundo donde la exposición es casi obligatoria para las figuras públicas, ellos han sabido trazar una línea. ¿Cómo lo hacen? Probablemente gran parte de ello reside en la comunicación. Una comunicación abierta y honesta es fundamental en cualquier relación, pero para una pareja que vive bajo el escrutinio público, es vital. Imaginen tener que lidiar con rumores, especulaciones y opiniones constantes sobre su vida en pareja. Para superarlo, es necesario tener esa confianza mutua para hablar de todo, para apoyarse en los momentos difíciles y para celebrar juntos los éxitos, sin permitir que el ruido exterior afecte lo que tienen. Además de la comunicación, otro aspecto crucial que parece definir su relación es el respeto mutuo. Ambos son artistas con trayectorias consolidadas y con fuertes personalidades. Es natural que existan diferencias de opinión, que tengan sus propios proyectos e intereses. El respeto en este caso no se trata solo de no faltarse el cariño, sino de valorar las decisiones del otro, de apoyar sus proyectos profesionales y de entender que aunque comparten una vida, cada uno sigue siendo un individuo con sus propias aspiraciones. Esta independencia dentro de la unión es, sin duda, un factor que les permite crecer juntos sin ahogarse mutuamente. Hablemos de los momentos de ocio. ¿Cómo desconectan de la rutina y de las presiones de sus carreras? Se sabe que disfrutan de viajes, de escapar a lugares idílicos donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras. Estas escapadas no son solo vacaciones, sino oportunidades para reconectar, para crear nuevos recuerdos juntos y para fortalecer ese vínculo que los une. También se les ha visto disfrutar de actividades más sencillas, como cenas tranquilas, paseos o simplemente pasar tiempo de calidad en casa. La clave aquí parece ser la autenticidad. No necesitan grandes gestos o eventos extravagantes para demostrar su amor. Lo que importa es la calidad del tiempo que pasan juntos, el disfrute de la compañía del otro. Otro punto interesante es cómo manejan los desacuerdos o las crisis. Es inevitable que en cualquier relación surjan momentos de tensión. Lo que diferencia a las relaciones sólidas de las efímeras es la capacidad de superar estos obstáculos. En el caso de Burak y Neslihan, es probable que utilicen la empatía, intentando ponerse en el lugar del otro, y la negociación, buscando soluciones que beneficien a ambos. No se trata de ganar una discusión, sino de comprender y de salir fortalecidos de ella. La madurez emocional que ambos demuestran en sus vidas públicas sugiere que también la aplican en su esfera privada. Y hablemos de la familia y los amigos. Es importante rodearse de un círculo de apoyo.
Se sabe que ambos tienen relaciones sólidas con sus familias y que también comparten un círculo de amigos cercanos. Esta red de apoyo es fundamental, especialmente cuando se enfrentan a desafíos. Tener personas en quienes confiar, que los comprendan y que los quieran incondicionalmente, les brinda una estabilidad emocional que sin duda se refleja en su relación. La forma en que se integran en las vidas de sus respectivas familias y amigos también habla de un compromiso a largo plazo, de querer construir un futuro juntos. Quizás uno de los secretos mejor guardados es cómo mantienen viva la chispa del romance después de tanto tiempo juntos. No se trata solo de los momentos especiales, sino de esos pequeños detalles cotidianos que hacen la diferencia. Un mensaje inesperado, un gesto de cariño, una palabra de aliento, una sonrisa cómplice. Son estas pequeñas cosas las que mantienen viva la llama del amor, impidiendo que la rutina se apodere de la relación. Es esa atención constante al otro, ese esfuerzo por hacer feliz a la pareja, lo que marca la diferencia. Ahora, no podemos ignorar la influencia que tienen en la vida de sus seguidores. Muchas personas los ven como un modelo a seguir, tanto en sus carreras como en su vida personal. Su relación, aparentemente sólida y llena de amor, inspira a muchos a creer en el amor verdadero y duradero. ¿Pero son conscientes de esa responsabilidad? Es probable que sí. Y eso implica que al compartir ciertos aspectos de su vida, también buscan transmitir valores positivos, como el compromiso, la lealtad y el respeto. En cuanto a los rumores de infidelidad o crisis, que lamentablemente son pan de cada día en el mundo del espectáculo, ellos han demostrado una notable entereza al no darles credibilidad. Su discreción y la ausencia de declaraciones polémicas en torno a su relación son, en sí mismas, una señal de fortaleza. Han aprendido a filtrar el ruido y a centrarse en lo que realmente importa, su conexión. Y si pensamos en el futuro, ¿qué podemos esperar de Burak y Neslihan? Dado lo que hemos analizado, parece que su relación está construida sobre cimientos sólidos. La comprensión, el respeto, la comunicación y el amor genuino son elementos que apuntan a un futuro juntos, lleno de proyectos, de éxitos y sobre todo, de mucha felicidad. La forma en que han gestionado su relación hasta ahora sugiere que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios y de seguir creciendo juntos como pareja y como individuos. Para resumir todo lo que hemos compartido hoy, podemos decir que los secretos de la relación de Burak y Neslihan no son misterios insondables, sino más bien la aplicación consciente de principios fundamentales para cualquier vínculo duradero. La comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo, el apoyo incondicional, la gestión inteligente de la privacidad, la importancia de los pequeños detalles y la fortaleza para superar los obstáculos son las claves que parecen haberlos unido y los mantienen fuertes. Su capacidad para desconectar de las presiones externas y centrarse en lo que realmente importa, la conexión entre ellos, es admirable. Son un ejemplo de cómo, incluso en el ojo del huracán mediático, es posible construir y mantener una relación auténtica y sólida. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los secretos de su relación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parece la forma en que han manejado su relación? ¿Hay algún otro aspecto que les parezca crucial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo contenido. Un abrazo fuerte para todos.